Bueno, muy buenas tardes, mis estimados colegas. Nuevamente nos encontramos a partir de este medio y también creo que para muchos pues nos hemos almorzado de entradita una noticia que ha sacado el gobierno indicando de que pues se suspende o más bien se clausura la gestión escolar dentro de lo que es el subsistema de educación regular, vale decir nivel inicial, primario y secundario. Algo que no queda claro es en referencia a lo que es alternativa y especial, porque bueno, supongo que también van a ampliar ahí eh, la determinación que han tomado y bueno, pues ha tenido mucho impacto, sobre todo en las filas del Magisterio Nacional, además de algunos criterios que por ahí se va manejando de parte de algunas autoridades nacionales, regionales, departamentales e incluso los mismos padres de familia que pues ahora se han visto de una u otra manera afectados, digámoslo así, porque más allá del decreto, más allá de las limitaciones que posiblemente se estaba teniendo con esto de la implementación, sobre todo de la modalidad virtual, estoy seguro que muchos padres de familia han hecho esfuerzos eh, para poder de una u otra manera conseguir o adquirir un equipo, ya sea una computadora, en algunos casos celular. Mucha gente, y eso pude verlo incluso acá en Tarija, filas extensas para poder en algunos casos contar con el servicio de internet domiciliario, donde uno tenía que ir a madrugar, por lo menos acá en Tarija, a las 5 de la mañana para estar entre los primeros, porque si llegabas ya un poco tarde, pues máximo hasta las 12 te podían llegar a atender. Y esos esfuerzos extremos que han ido realizando los padres de familia y seguramente también los mismos maestros, sobre todo aquellos que posiblemente no contaban con algún equipo, ya sea de un equipo celular o una computadora, porque pues no todos lo tenían y eso es también una realidad, lo han ido adquiriendo y producto de ello pues la subida de costos que ha tenido la adquisición de estas computadoras, ¿no? El otro día yo fui a comprar una pues, justamente para el tema de las clases de mi hijo. Lo que pillabas hasta antes de esta cuarentena entre 2.000, 3.000 bolivianos, que eran computadoras relativamente buenos, pues se han duplicado, ¿no? Ni qué decir aquellos que ya son de última generación. Entonces, todo ese esfuerzo de una u otra manera ha sido afectado, lo diríamos así, pero espero también que la suspensión de actividades o la clausura de la gestión escolar ojalá no signifique de que, bueno, ahora nosotros como maestros digamos, bueno, inicia la vacación, por así decirlo. Más al contrario, creo que ahora se lanza un nuevo reto para el maestro de poder continuar con el proceso de trabajo conjuntamente con sus estudiantes, sobre todo con aquellos que posiblemente tengan las condiciones para de una u otra manera pues seguir haciendo eso que nos ha gustado hacer y nos gusta hacer, que es enseñar lo que conocemos, ¿no? Entonces, ojalá que el impacto de esta clausura escolar no signifique ya una ruptura al 100% del contacto o la comunicación que iban teniendo con sus estudiantes. Creo yo que ahora va a depender mucho ya de la voluntad, sobre todo de los padres de familia, que seguramente la va a haber, de los estudiantes y en particular también de los maestros para poder trabajarlo, ¿no? Se ha escuchado algunos pronunciamientos de alguna federación indicando de que creo van a solicitar o se van a oponer a esta clausura de la gestión escolar porque al final no ha sido la idea creo que de nadie, en realidad ha sido una sorpresa para todos, no sabemos cuáles serán los motivos,
Bueno, motivos por ahí se manejan, supuestamente políticos, pero bueno, más allá de eso, ojalá que podamos encararlo. Y es de ahí que pues tuve que yo también de una u otra manera verme forzado a hacer algunos cambios, porque si bien se cierra o se clausura la gestión escolar, entiendo que el trabajo administrativo tendría que continuar desde mi percepción. ¿Qué significa eso? Que es un nuevo reto, les decía hace un rato, para los maestros ahora, con el tiempo que queda de la gestión, de construir un plan curricular que realmente salga de el contexto educativo en donde se va a aplicar. Ojalá que sirva este tiempo para eso. Y ahí va a jugar un rol fundamental, nuevamente insisto en esto, el director o la directora. Porque si bien las actividades escolares, ya sea en modalidad virtual o en modalidad a distancia, puedan de una u otra manera tener algunos cambios, creo yo que en la otra parte se tendría que trabajar. Ojalá que las representaciones de federaciones y confederaciones puedan eh, hacer algo al respecto y así para la próxima gestión se pueda contar con un diseño curricular, con un plan de estudio íntegro que sirva para poder enfrentar lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Dios quiera, yo en lo particular tengo la esperanza de que de la próxima gestión ya las actividades van a ser mucho más regulares, posiblemente no de golpe, pero ya hay que tener un plan ya elaborado, totalmente consolidado, identificando todas las actividades que vamos a hacer, ¿no? Es por eso que el día de hoy vamos a justamente hablar sobre lo que es planificación educativa curricular, no solo lo que es el PDC, porque de una otra manera, digámoslo así, se rompe eso que el maestro necesitaba hasta ayer, lo diré así, de poder hacer sus planificaciones, ¿no? Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más eh, conciso posible, puesto que el tiempo también es lo que nos apremia a veces. Partiremos de aspectos conceptuales, desde, por ejemplo, qué es la organización y planificación, qué entendemos por organización y planificación. Se dice que es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar una tarea, desarrollar un área o un proyecto conveniendo la acción, los plazos y los recursos que se debe utilizar. Básicamente, todo proceso, toda acción siempre va a partir de una previa organización y planificación. No hay nada que no pueda tener una planificación previa. Quien trabaja haciendo, quien trabaja sin planificar, lo que está haciendo es simplemente poder tal vez hacer actividades que de una u otra manera no van a responder a lo que quieren hacer. La improvisación, escuché en algún momento decir que a veces las improvisaciones son buenas, puede ser, pero es mejor no arriesgarse. ¿No? La improvisación en lo personal considero que no es nada recomendable. Entonces, cuando en las unidades educativas, antes de iniciar la gestión escolar, ¿qué es lo que se suele hacer? Es justamente hacer este proceso de organización. ¿Qué tipo de organizaciones se hace al interior de las unidades educativas, por ejemplo? La conformación de comisiones, desde lo que es la comisión técnico-pedagógica, la comisión de disciplina, la comisión de convivencia, etcétera, etcétera. Desde lo que es la resolución ministerial, son 3, 4 comisiones que deben tener mínimamente una unidad educativa. Pero también por la experiencia conozco que hay unidades educativas que tienen más de 6, 7, 8 comisiones. Hay la comisión de gestión, está la comisión de orientación y otras comisiones que lo conforman a nivel de unidades educativas, ¿no? Y a partir de esas comisiones empiezan a hacer primero la planificación de la gestión escolar. Parten de la elaboración de qué? De un instrumento que es fundamental para el funcionamiento de cualquier institución, sea educativa o de otra índole, a eso que conocemos como POA, el Plan Operativo Anual.
Dentro del POA es lo que justamente nosotros planteamos, todo lo que vamos a realizar en diferentes ámbitos, no solo lo pedagógico, sino también dentro del ámbito, por ejemplo, de la gestión, administración, donde por decirles la unidad educativa requiere de la construcción de más aulas o de la refacción de la unidad educativa, etcétera, etcétera, todo eso, esos aspectos se coloca dentro de lo que es el plan operativo anual, donde incluso se puede o se prevé el presupuesto, algo que lamentablemente desde lo que es lo teórico, en lo práctico, lamentablemente no recibe la atención necesaria, que es la obligación de los gobiernos autónomos municipales. La ley textualmente dice que los gobiernos municipales son los encargados de garantizar la infraestructura, equipamiento y todo lo referente a la necesidad que tiene una unidad educativa. Pero lamentablemente sabemos que en nuestro país, y si hay deben ser pocas, las autoridades municipales en particular se dedican más a hacer o a invertir en obras que no necesariamente están enfocados al tema educativo, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por planificación? Es un proceso sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de metas y actividades que un individuo, un grupo, una unidad o una organización llevará a cabo en el futuro. ¿Qué actividades planificamos? Desde lo que es dentro de lo pedagógico estarán seguramente el desarrollo de contenidos en función a los niveles y áreas del conocimiento. Pero a eso también se suman actividades extracurriculares, actividades artísticas. Hay unidades educativas que tienen, por ejemplo, planificado año tras año el realizar concursos de teatro, el realizar festivales, el realizar encuentros, etcétera, etcétera. Todo eso lo engloban dentro de lo que es la planificación anual, ¿no? Dentro de esa planificación, además, según resolución ministerial, se debe incluir que el plan nacional de contingencia o el plan de contingencia de unidad educativa referido a partir de este año en la temática de violencia. A eso se suma otro plan de contingencia, que es el plan de contingencia de gestión de riesgos, que hace énfasis sobre todo a los posibles riesgos climatológicos que pueda sufrir la unidad educativa y que para él mismo debe tener un plan de acción, un plan de reacción inmediata. Algo que, por ejemplo, se ha visto en el año pasado acá en Tarija es la nevada que se ha dado más o menos en esta época, donde ha habido unidades educativas en donde, por ejemplo, ha llegado a colapsar los tinglados, han llegado a colapsar incluso los techos de las aulas, en una unidad educativa incluso por la época de lluvia, ha tenido un deslizamiento y ha llegado media unidad educativa, básicamente ha quedado bajo el lodo. Entonces, para eso hace énfasis lo que es el plan de contingencia de gestión de riesgos, que seguramente ustedes ya lo han trabajado en la gestión pasada. ¿Qué es, qué es planificación educativa? Y aquí ya nos vamos a adentrar a lo que más que todo hacemos los maestros, ¿no? Es el proceso de orientación racional y sistemática de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes para lograr fines educativos. Cuando hablamos de orientación racional nos referimos a que es un proceso que se lo piensa previamente, se lo plantea previamente a partir de un proceso de análisis y encuentro de ideas entre los maestros de una X unidad educativa. Es sistemático porque tiene un orden, tiene un cronograma de ejecución de actividades. ¿No? En qué mes, en qué fechas voy a realizar X actividades y que esas actividades incluso tengan que estar relacionados a lo que es el desarrollo de contenidos. A eso es lo que conocemos como articulación de contenidos. Articulación de actividades extracurriculares con actividades curriculares, ¿no? Entonces, la planificación educativa justamente se enfoca a aquello que lo van a desarrollar en una gestión para lograr exclusivamente procesos educativos, que el estudiante pueda desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas. Ya decíamos hace rato, tenemos nuestro POA, nuestro plan operativo anual,
y se lo respalda con lo que es nuestra planificación anual, que es la organización secuencial de los propósitos de aprendizaje, competencias y enfoques transversales durante un año escolar. Esto de la planificación anual podríamos relacionarlo con lo que es incluso el currículum base, donde están los contenidos mínimos que se tendría que trabajar en los diferentes grados, ¿no? Supone un proceso de reflexión y análisis respecto a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en un determinado grado, ¿no? ¿Qué cosa queremos que los estudiantes desarrollen? Por eso voy a insistir hoy más para que puedan tal vez de una u otra manera ustedes tener bien en claro de que no pueden esperar, no se puede esperar que el ministerio tenga que dar un plan anual trimestralizado para todos y que los mismos tengan que aplicarlo al 100%. Esto por la diferencia de contextos que existe en nuestro país. Y nuestro país, además de eso, es un país diverso, con características particulares entre unidades educativas del oriente, del occidente, de los valles, y dentro de esas mismas regiones existen particularidades que tienen cada una de las unidades educativas, ¿no? Y nosotros lo conocemos como plan anual trimestralizado. Organizamos los contenidos en esta gestión, a partir de esta gestión, en trimestres, ¿no? ¿Qué es el plan anual trimestralizado? Es el documento donde se plantea los contenidos a desarrollar durante la gestión, distribuido en trimestres y según año de escolaridad. Ese plan anual trimestralizado que debe seguir ciertos pasos previos para poder ser consolidado en ese documento. ¿Qué significa esto? De que no es, y yo les voy a comentar la experiencia que hemos tenido o que he tenido en el momento que estuve trabajando en aula, en secundaria, donde, por ejemplo, 2 semanas antes, una semana antes, nos convoca el director de la unidad educativa y nos dice, bueno, tenemos que organizar el plan anual trimestralizado, como era secundaria, y éramos, si no me equivoco, 4 maestros del área de sociales, ¿no? Entonces, por áreas, júntense y por áreas ustedes elaboren sus contenidos. Y como lamentablemente, y yo lo digo así y tengo que reconocerlo lo que ha pasado en su momento, como no nos gusta a veces trabajar en equipo, ¿qué es lo que pasa? Nos dividimos las tareas. Ah, bueno, entonces usted, profe Saúl, haga de los cursos o del área de sociales para primero y segundo, usted, profe, qué sé yo, Juanita, haga para tercero, Carlos que haga para quinto y cuarto, y qué sé yo, María que haga para sexto. Y de aquí a 2, 3 días nos reunimos, lo juntamos todo el documento y lo presentamos a dirección y el director que centralice de toda la unidad educativa. Y por lo general, ¿qué es lo que hace el director? Dice, no, no, esa no es mi trabajo, eso que haga la comisión pedagógica. Y ese es otro de los aspectos que por lo menos yo he visto en mi experiencia. No sé cómo funcionan otras unidades educativas, pero eso es, ¿no? Entonces, lo unifican todos los trabajos de las diferentes especialidades o áreas, se hace un documento relativamente ampuloso y por cumplir instrucciones desde la dirección distrital se lo envía a la dirección distrital para que los técnicos de seguimiento puedan hacer una revisión e incluso devolver el documento para hacer las sugerencias que así corresponden. Eso en teoría, pero en la práctica no funciona. Y eso es una realidad y yo estoy seguro que hay directores que están actualmente con nosotros en esta transmisión, me van a dar la razón. Esos documentos van a la dirección distrital a dormirse. Nadie lo ve, nadie lo ve. Por lo menos que yo pueda decirles de que he visto en alguna unidad o algún distrito que sí lo hacen, no creo que lo hagan, ¿no? Están más enfocados a otro tipo de actividades. Entonces, ¿en dónde tenemos que nosotros sí o sí enfocarnos? Es en siempre dar prioridad a brindar calidad educativa en nuestra unidad educativa, valga la redundancia, ¿no? Si nosotros hacemos un trabajo como corresponde, estoy seguro que vamos a tener un plan anual trimestralizado, bien organizado, con los contenidos necesarios, identificando qué es lo que yo quiero formar en mi unidad educativa, en las diferentes áreas, pero de manera integral también qué tipo de estudiante quiero sacar de la unidad educativa. Y eso lo pueden trabajar, y por eso les decía al inicio,
de que creo que eso es un nuevo reto ahora para todos los maestros, para todas las unidades educativas, de trabajar en un diseño curricular con vistas a la gestión 2021. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de hacer el plan anual trimestralizado? Brindar una secuencia de contenidos independientes y formales según las áreas de conocimiento y año de escolaridad, buscando precisar la información que posibilite los aprendizajes, evitando la confusión en las y los estudiantes de los diferentes niveles de formación educativa, respetando la actual ley educativa, ¿no? Entonces, eso es el objetivo en realidad de elaborar un plan anual trimestralizado, pero que realmente salga de la necesidad misma de la unidad educativa. Niveles de concreción curricular. Empezamos con lo que es el Plan Nacional de Contingencia Educativa, que para el mismo debemos hacer o se hace dos acciones que ustedes seguramente lo han trabajado a inicio de gestión. Uno que es el diagnóstico y otro las líneas estratégicas. El Plan Nacional de Contingencia es referido a la temática de violencia, donde igual ahí yo escuchaba a inicios de gestión y decían, no, el ministerio tiene que dar nuestro plan de contingencia. El ministerio, nosotros comunidad educativa no podemos elaborarlo. Escuché a muchos colegas decir eso. Y no es así. El ministerio les puede dar tal vez de manera genérica qué cosas podrían plantear o trabajarlo, pero ese plan de contingencia de unidad educativa debe responder a la realidad de su contexto. Y con esto voy a tratar de no tardarme mucho. Yo no puedo, por ejemplo, decir que en la unidad educativa de Yacuiba, o creer que en la unidad educativa de Yacuiba existen, por ejemplo, violencia sexual, violencia física y psicológica en X unidad educativa. Y creer que esos tres tipos de violencia también ocurren en una unidad educativa del departamento de Pando, del otro extremo. Estoy seguro que las características y los tipos de violencia son distintos entre unidades educativas, incluso dentro de del mismo municipio, del mismo distrito. Y para eso es lo que se hace el diagnóstico, para identificar qué tipo de violencia es la más común en mi unidad educativa, y a partir de ello yo planteo mis líneas estratégicas, mis acciones a desarrollar. Si en mi unidad educativa se ve con mayor preponderancia acciones de violencia referidos a lo que es violencia física entre estudiantes y en algunos casos de estudiantes en contra de maestros o viceversa, como unidad educativa debo trabajar el tema, sobre todo atacar ese problema de violencia física. Los otros tipos de violencia lo puedo tal vez pasar de manera superficial, pero debo enfocarme a ese tipo de violencia que es lo más común en mi unidad educativa. Pero posiblemente en la unidad educativa que está a 3, 4, 5 cuadras de mi unidad, la mayor cantidad de violencia ahí es de orden psicológico. Entonces esa unidad va a tener que trabajar dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, por eso es que a veces escucho con mucha preocupación, queremos que el Ministerio de Educación nos resuelvan las situaciones, y no es así. Nosotros, comunidades educativas, como maestros, tenemos la capacidad, estoy seguro, pero además tenemos que nosotros definir qué vamos a hacer dentro de nuestra unidad educativa en la gestión escolar. Luego pasamos a una siguiente etapa, al plan anual trimestralizado, que también parte de lo que es un diagnóstico. ¿Para qué es el diagnóstico? El diagnóstico no es solo para que yo aplique, y eso es algo que este año también ha pasado, ¿no? No es para que aplique instrumentos de diagnóstico para identificar las potencialidades y debilidades que pueda tener mi estudiante. No es solo, bueno, les doy un ejemplo. Yo aplico instrumentos de diagnóstico a los estudiantes de tercero de secundaria, dentro de lo que es lo que corresponde a mi área, y casualmente me doy cuenta de que los estudiantes, del 100% de estudiantes, un 30% de estudiantes no tiene idea de lo que se ha trabajado con los contenidos de una gestión anterior. Bueno, una vez que yo tenga esos resultados, yo debo recién, en función a esos resultados, plantear o elaborar mi plan anual trimestralizado, para decir, por ejemplo, que este 30% requiere una atención personalizada y un proceso de nivelación, para que recién ellos puedan pues estar al nivel de sus demás compañeros. Entonces,
se ha visto en algunos casos que hacen el diagnóstico, pero no lo utilizan el diagnóstico. Tienen que utilizarlo. El resultado del diagnóstico tiene que consolidarse en su plan anual trimestralizado de la gestión que van a iniciar. Y parten para eso del currículum base, y a partir del currículum base agarran lo que es el otro documento, que es el currículum regionalizado, que difiere en función a los diferentes departamentos, y hacen ahí una identificación o selección de contenidos del currículum regionalizado que ustedes consideren que se puede trabajar desde su especialidad. Pero además de eso, el currículum diversificado hace mención y se enfoca a qué. Posiblemente hayan contenidos que no están planteados en el currículum base, no están planteados en el currículum regionalizado, pero yo como maestro veo la necesidad de que deba incluirse un contenido que es más propio de la comunidad, pues yo lo puedo incluir dentro del plan anual trimestralizado, y así todo el plan anual trimestralizado es integral, porque responde al currículum base, al regionalizado y al diversificado. ¿Ya? Y la siguiente etapa, que es ya el colocar en práctica, digámoslo, del plan anual trimestralizado, que es el plan de desarrollo curricular. Que ya lo hacen eso sí, ya lo hacen de manera individual. Cada maestro hace su planificación de manera individual. No pueden hacer, y es algo que también particularmente siempre lo he observado, que por ejemplo en X unidad educativa existe 3 paralelos, por lo general es eso lo más común, ¿no? Primero A, B, C, y que esos 3 maestros quieran utilizar una misma planificación, y he visto eso, por instrucciones posiblemente de autoridades superiores lo han hecho, pero no corresponde. ¿Por qué les digo que no corresponde? Porque cada aula incluso es un mundo aparte. El paralelo A, el primero A, puede tener posiblemente estudiantes sin ningún problema de aprendizaje, estudiantes que tienen y que cuentan con todas las condiciones físico-cognitivas y psicológicas para poder ejecutar lo que se ha planificado en el plan anual trimestralizado. Pero ¿qué pasa si, digamos, en el primero C, la maestra tiene, por ejemplo, 1 o 2 estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje? O en el peor de los casos incluso con algún estudiante, con algunos estudiantes que pertenecen a o que tienen más bien, por ejemplo, alguna discapacidad. Entonces, en función a ello, pues la planificación que podían haber elaborado entre los 3 maestros no va a responder, porque cada uno va a tener que trabajar diferente. Entonces, el plan de desarrollo curricular ya es la herramienta del maestro. Y lo que ayer les decía, el plan, el PDC no es eterno, no es que yo el mismo aplico cada año, por el mismo hecho de que cada año me cambian mis estudiantes, cada año vienen otros estudiantes, se van algunos e incluso el mismo grado cambia. Este año puedo trabajar en el caso de secundaria, que somos los que rotamos por todo lado, un año podemos estar con quinto, sexto, al otro año estamos con tercero, segundo, primero, en función a la carga horaria. Pero en primaria, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos suben con los mismos estudiantes desde primero hasta segundo, tercero, en algunos casos hasta sexto, en algunos casos hasta tercero, y después ya en cuarto cambian de maestro, etcétera. Pero ya el PDC es individual y debe hacerse de manera anual en función a lo que yo voy a trabajar en ese año y en función a las características que tienen mis estudiantes, en función a las habilidades que han desarrollado en una gestión anterior. Ahí es donde voy a incluso también articular lo que son las acciones estratégicas del plan de contingencia de unidad educativa. O sea, qué actividades me he planteado en el tema de violencia para trabajar el tema de violencia. Actividades del plan de convivencia pacífica, que es también otro de los documentos que las unidades educativas tienen que tenerlo. Las actividades del plan de contingencia de gestión de riesgos de la misma manera. Entonces, no, como maestro no solo trabajo mi contenido, sino que debo articular también con las acciones o actividades que se ha planteado en estos otros documentos que van a contribuir al proceso educativo durante una gestión escolar. El plan anual trimestralizado, ya lo veíamos eso, parte de lo que es una evaluación diagnóstica, agarramos el documento, el currículum base, el currículum regionalizado, para terminar todo esto en lo que es el plan anual trimestralizado.
Características del plan anual trimestralizado. Aspectos que debe contener el PAT. Esto según resolución 01/2020, ¿no? Ahora, para la próxima gestión es posible que salga otra, pero cambios sustanciales tampoco las tienen. En esta gestión lo más relevante, digámoslo, ha sido el pasar de un sistema bimestral a un sistema trimestral, y en el tema de evaluación el anular el tema de la nota mínima, ¿no? Que es otro problema, o que ha sido por lo menos otro problema, y además de la eliminación de la autoevaluación, que lamentablemente igual como sociedad, muchos lo han dicho, como sociedad no estamos listos para autoevaluarnos, y será porque pues todavía no somos muy honestos, por así decirlo. ¿Qué debe contener? El objetivo general anual, objetivos trimestrales, los campos, contenidos del currículum base regionalizado, las acciones estratégicas del plan de convivencia, las actividades del plan de convivencia y el plan de contingencia de gestión de riesgo. El PAT, y esto por favor escúchenme bien, el plan anual trimestralizado son creados con la finalidad de facilitar el quehacer educativo. Proporciona una propuesta para cada año, para cada año de escolaridad, mismo que deberá ser ajustada según el marco de resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué nos quiere decir incluso esto? De que el plan anual trimestralizado que lo hemos elaborado para esta gestión, puede sufrir cambios para la siguiente gestión en función a los resultados que podamos obtener. Posiblemente para primero de primaria se han planteado trabajar, voy a hablarles en términos globales, de aproximadamente 60 contenidos en todas las áreas, en las 9 áreas que tiene, pero casualmente la realidad por todos estos cortes ha dado de que solo llegan a avanzar el 50%, entonces para la próxima gestión seguramente va a sufrir esos cambios, pero esos cambios sufren en función a esas evaluaciones diagnósticas que se debe realizar, ¿no? Y que además este PAT debe responder al contexto educativo. Por eso insisto, el ministerio no les puede dar uno hecho, les puede dar ya está el currículum base como guía general, pero ya el PAT tendrían que hacerlo a nivel de unidad educativa. La organización curricular, por ejemplo, en el nivel primario tienen las siguientes áreas que ustedes lo conocen, que en realidad esto no ha sufrido cambio en los últimos años desde lo que ha sido la implementación de la ley 070, pero sí ha habido cambios en lo que es el nivel secundario. La separación de áreas que hasta el año pasado estaban unificadas, por ejemplo, cosmovisiones y filosofía, aparte está psicología y valores. Luego comunicación y lenguaje, que estaba fusionado con lengua extranjera, ahora están separados. En ciencias sociales es lo más relevante, que inicialmente o hasta el año pasado era ciencias sociales, en donde historia y educación cívica o correspondía al área de ciencias sociales, los maestros que se han formado para esta área, y el área de geografía, bajo no sé qué criterios, pues lo llevaron para lo que es el área de ciencias naturales, biología y geografía. Hasta el año pasado estaba así. Pero ¿cuánto hacían de geografía? ¿Cuánto avanzaban los colegas de biología del área de geografía? Yo me animo a decir que era mínimo el avance, porque primero que no era parte de su formación académica, pero obviamente la imposición de ciertas estructuras desde el ministerio pues ha hecho de que tengan que asumirla. En esta gestión se ha vuelto a entregar, digámoslo así, entregar el área de geografía a los maestros que han sido formados para ello, que son los maestros del área de ciencias sociales. Educación física, deportes, educación musical, artes plásticas, ciencias naturales, se vuelve también a dividir física y química por separado, lo que hasta el año pasado igual estaba fusionado, matemáticas y técnica tecnológica general y especializada en los últimos grados. Esta sería la estructura que por lo menos hasta esta gestión se ha ido trabajando según resolución 01, ¿no? Desde lo que es el objetivo holístico, los campos, áreas, contenidos y ejes articuladores, y el Plan Nacional de Contingencia y las acciones que se han planteado para poder trabajarlo durante la gestión. El Plan de Desarrollo Curricular.
en planificación, y eso es otro de los aspectos que en muchos lugares me decían los colegas, pero ¿qué puedo hacer? Mi director me dice que sí o sí debo utilizar esta pastilla y no quiere que yo planifique de esta, y porque yo tengo la forma de planificar de esta manera. Esas realidades he podido recabar en diferentes municipios en los que me tocó visitarlos, y creo que es un error. No creo, estoy seguro que es un error. El plan de desarrollo curricular, primer elemento, es la herramienta del maestro. Y es quien lo tiene que primero, el maestro es quien tiene que entender al 100% y conocer como si fuera la palma de su mano su plan de desarrollo curricular, ¿no? Y puede plantearlo como guste. En realidad lo puede hacer a partir de una pastilla que pueda estar en horizontal, en vertical, lo puede hacer como si fuera un texto. Eso es indistinto. Lo que sí no puede hacer el maestro es eliminar los elementos de la planificación. Eso sí, yo no puedo decir como maestro y decir, no, 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 a mí no me gusta plantear objetivo, por ejemplo. Eso es un error. Eso sí, ahí sí el director, directora tiene toda la razón de observar y decirle, mire, profesor, usted puede planificar como usted guste, pero respéteme lo que son los elementos de la planificación. Y si su planificación contiene estos elementos, pues no hay ningún problema. Ahora, por cuestión de estética y presentación, sé que a inicios de gestión en muchas unidades educativas llegan a tener acuerdos de poder utilizar una sola pastilla. Eso sí está permitido. Eso yo creo que es lo más salomónico, pero el hecho de que se quiera imponer un modelo de planificación porque así cree el director o directora que es lo mejor, yo creo que no es nada saludable incluso para la misma unidad educativa, ¿no? Es mejor llegar a consensos y ver ahí, debatir por qué puede ser sí y por qué puede ser no. Al final, las reuniones son justamente eso, es el encuentro de ideas donde no todos tenemos que estar de acuerdo con lo que digan los demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Desde lo que son los datos generales, que entra el distrito, la unidad educativa, el campo, el área, el tiempo, el trimestre y el año de escolaridad. Luego nos vamos a lo que es, entre los elementos tenemos el contenido, el Plan Nacional de Contingencia, tenemos los ejes articuladores, el objetivo, ejes articuladores, los momentos metodológicos, tenemos los materiales, criterios de evaluación, terminamos con lo que es el producto y por último más bien la bibliografía, que es otro de los aspectos que en muchos casos no he visto en los PDCs que me tocó en algún momento revisar. No existe la bibliografía y tiene que tener bibliografía porque se supone que los contenidos que ustedes lo trabajan tiene un sustento, un respaldo teórico, no es que haya aparecido por aparecer, ¿no? Entonces, para lo que es, ¿qué pasos debemos seguir para la elaboración del PDC? Desde lo que es el objetivo del trimestre, el objetivo del PDC, relacionarlo con lo que es el campo o el área de el que se va a trabajar. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un objetivo. Según la ley 070 se habla, ¿no?, de lo que son las 4 dimensiones, que todo objetivo holístico hace referencia a lo integral, ¿no? Y que debe contener este objetivo las 4 dimensiones, vale decir el ser, saber, hacer y decidir. El ejemplo dice, identificamos las propiedades de las plantas medicinales aplicando técnicas y tecnologías sustentables en el sembrado, asumiendo actitudes de trabajo comunitario y de respeto a la naturaleza para contribuir en el cultivo ecológico y salud comunitaria. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que identificar cuáles son esas 4 dimensiones. ¿Cuál responde a la dimensión del ser, a la dimensión del saber, del hacer y del decidir? Así rapidito, identificamos las propiedades de las plantas medicinales. ¿Qué llegaría a ser? La dimensión del saber, teoría, aplicando técnicas y tecnologías sustentables en el sembrado, que llegaría a ser lo que es la práctica o el hacer, asumiendo actitudes de trabajo comunitario y de respeto de la naturaleza, que llegaría a ser el ser, y para contribuir en el cultivo ecológico y salud comunitaria, que llegaría a ser el decidir. Ahora, algo que siempre me preguntaron,
el orden de las dimensiones. Puedo yo empezar planteando lo que es el ser, saber, hacer en función a lo que están planteados en las orientaciones metodológicas. No. El orden no interesa dónde. Pueden empezar ustedes planteando desde lo que es la dimensión del decidir y terminar con lo que es del ser. Todo es cuestión de cómo lo van a plantear y que obviamente este planteamiento del objetivo tiene que ser claro y conciso, ¿no? Contenidos y ejes articuladores. El contenido planteado no solo enuncia determinados saberes y conocimientos, sino también hace referencia al desarrollo de los ejes articuladores. Tenemos 4 ejes articuladores que se trabajan según la ley 070. En la antigua ley, la ley 1565, se conocían como temas transversales, que estoy seguro muchos de ustedes lo han trabajado, ¿no? Y ahí está un ejemplo más o menos con qué eje articulador se relaciona cada parte del objetivo que se ha planteado o los contenidos que se tienen en el plan anual trimestralizado. Por ejemplo, plantas alimenticias y medicinales de la región, que es del área de ciencias naturales o biología, responde o tendría una estrecha relación con lo que es educación intracultural. Perímetros, áreas y volúmenes en la producción de plantas, que es del área de matemáticas, un contenido del área de matemáticas relacionado a lo que es el eje articulador de educación productiva, y así pueden ustedes ver el ejemplo. Momentos metodológicos, ese es otro de los detalles. Práctica, teoría, valoración, producción, eso es el orden. ¿Por qué práctica? Porque el nuevo modelo educativo indica eso, ¿no? De partir de la experiencia previa que tienen los estudiantes y los maestros. Entonces, en esa línea, la práctica dice partir desde la experiencia o del contacto con la realidad. Ahora, algo que también siempre he escuchado en consultas, ¿cuántas actividades yo debo plantear en cada momento? En la práctica, ¿cuántos? En la teoría, en la valoración, en la producción. Yo no les puedo decir 1 o les puedo decir 10. Las acciones que ustedes planteen en cada momento debe ir en función al contenido que van a desarrollar. Si el contenido es complejo y ampuloso, seguramente tendrán mayores actividades que hacer en cada uno de los momentos. Pero eso sí, bajo ningún criterio puede ser uno solo, porque tuve la oportunidad de ver infinidad de PDFs o de PDCs donde he visto planificaciones que tienen una sola acción en cada momento. ¿Y cuándo tienen problemas estos PDCs? Cuando el directora hace su proceso de seguimiento o acompañamiento, es cuando ingresa a la clase y el maestro debe estar ejecutando lo que se ha planificado. Pero si solo se ha planteado una sola actividad, considerando que ese contenido lo va a avanzar en 2, 3 clases, suponiendo que así sea, es más, la realidad nos muestra de que en nuestro país el PDC se lo presenta, no es como el plan de clase, como era o como se exigía cuando estaba vigente la 1565, el famoso plan de clase que era que se debería planificar por cada contenido y por cada clase en realidad, ni siquiera por contenido, sino por clase, diario. Por eso es que había muchos dichos que decían, ¿no? Yo, maestro, en vez de trabajar y hacer lo que debo hacer en referencia a los contenidos, me la paso en la vida planificando. Y ese es uno de los aspectos más débiles que tenía la 1565 y por eso también ha sido rechazado de una u otra manera. Entonces, los momentos metodológicos tengan muy en cuenta las actividades. La cantidad de actividades debe responder a los contenidos que ustedes van a trabajar y al tiempo, porque sé que presentan planificaciones quincenales o mensuales. Entregan mensuales. La mayoría creo que trabajan con planificaciones mensuales. Entonces, si es mensual, yo, profe de religión, en el mes voy a tener con X curso 4 clases. 4 clases y para esas 4 clases yo debo plantear en el momento de la práctica qué voy a hacer en cada clase. Pero si yo solo me planteo una sola actividad, entonces las demás, ¿qué voy a hacer? Ya he terminado mi función, ¿estoy pasivo? No. Entonces tomen muy en cuenta eso al momento de hacer sus PDCs. Y aquí incluso les paso algunos verbos que ustedes pueden utilizarlo, ¿no?
elaboración, observación, realización, construcción, composición, que responde justamente a lo que es la práctica, pero además de estos verbos, ustedes, desde lo que es el enfoque del modelo educativo sociocomunitario productivo, deben plantearlo en un lenguaje inclusivo, vale decir, no decimos elaboración, sino decimos elaboramos. ¿Por qué? Porque es parte del proceso el maestro y el estudiante. Ayer les decía que cuando hablamos de el desarrollo de competencias se plantea en tiempo presente. Ya no decimos elaboramos, que es inclusivo, sino elabora, porque el centro de atención y el centro del proceso educativo es el estudiante. Esa es la diferencia entre lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, que es inclusivo, y lo que es el paradigma constructivista que está enfocado al desarrollo de competencias. ¿Ya? Tenemos el momento de la teoría que de la misma manera debe usarse críticamente en función al contenido a desarrollar, y ahí tenemos algunos verbos que les puede servir al momento de hacer sus PDCs. Dentro de lo que es la valoración de la misma forma, valoración del proceso educativo de los saberes y conocimientos, reflexión, apreciación, valoración, determinación, sensibilización, entre algunos de los verbos que pueden igual aprovecharlo. Y por último, la producción, momento de elaboración de algo tangible o intangible. Los verbos que tenemos ahí es aplicación, producción, preparación, elaboración, resolución, etc. ¿No? No es lo mismo, y eso es otro aspecto también, no es lo mismo producción y producto. Tenga muy en cuenta eso. El producto ya es lo que se ha terminado, lo que ya el estudiante entrega al maestro para el proceso de valoración, ya sea cualitativo o cuantitativo. Pero la producción se refiere a la acción. Ejemplo, podemos decir lo siguiente: elaboramos o elabora, dependiendo de cómo lo planteen, elaboran o elabora o elaboramos un, un periódico mural referido a los hechos históricos que se ha dado en la guerra del gas, por así decirlo. Entonces eso es el proceso, y que además eso lo van a hacer seguramente en trabajos en grupo, etcétera, etcétera. Entonces ese va a ser el proceso, pero el producto ya va a ser, ya no va a estar planteado como elaboramos un periódico mural, sino el producto en sí ya es el periódico mural. Entonces eso es lo que ustedes tienen que diferenciarlo también, porque he visto en algunos casos que lo copian, lo que es la producción, lo copian lo mismo en lo que es la parte del producto. Materiales de apoyo constituyen aquellos recursos pertinentes al trabajo, reutilizados creativamente, preferentemente del contexto. Dentro de lo que es incluso este modelo, se habla de 3 tipos de materiales, que es para la vida, para la producción de conocimiento y los analógicos. Aquí también he visto algunos errores y espero que ustedes puedan, si es que así las tienen, obviamente, puedan ir corrigiéndolos. Cuando yo planteo, por ejemplo, mi PDC, no significa, o mi PDC no significa que yo tenga que sí o sí utilizar los materiales de estos 3 tipos de materiales. Puedo solo utilizar materiales para la vida. O sea, no es necesario plantearse sí o sí, forzar el planteamiento de materiales cuando en la práctica no lo voy a utilizar. Criterios de evaluación. Dentro de los que son los criterios de evaluación, igual les sugiero que utilicen esta pagina para que se puedan guiar. Debes responder a lo que ustedes han planteado en los momentos metodológicos, pero ya de manera genérica. No significa que, por ejemplo, si yo tengo planteado 10 actividades en el momento de la práctica, tengo que sí o sí tener 10 criterios de evaluación para medir o evaluar cada una de esas acciones. Puedo generalizarlo. Y para eso podemos utilizar estas interrogantes. Por ejemplo, dentro de la dimensión del ser, ¿qué valores sociocomunitarios desarrollamos o asumimos? Aquí es otro detalle que quiero hacer hincapié. A veces queremos desarrollar todos los valores habidos por haber. Y sabemos que un valor podemos desarrollar en un semestre. Para decir que realmente he desarrollado el valor del respeto, por así decirlo. Pero creer que con un solo contenido voy a desarrollar un valor, yo creo que sería mucho
¿qué les digo? Soñar despierto, por así decirlo. Los valores no se desarrollan de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, y hasta el año pasado, muchas unidades educativas han trabajado con los famosos PSPs. Muchas unidades educativas decían, fortalecemos los valores sociocomunitarios como parte de lo que es el título de su PSP, pero veamos la realidad. O sea, hemos trabajado tanto valores que al final nuestros estudiantes cada vez más rebeldes. O hemos trabajado, por ejemplo, con los famosos PSPs, hemos trabajado el tema de medio ambiente, pero cada vez se genera más basura en la unidad educativa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando ustedes mencionen qué valor van a trabajar en su clase o a nivel de unidad educativa, definan exclusivamente qué valores van a trabajar durante todo el trimestre mínimamente. Todo el primer trimestre voy a trabajar o vamos a trabajar todos los maestros el valor de puntualidad, pero puntualidad que tiene que nacer incluso desde toda la comunidad educativa, incluido director, maestros, regentes, secretaria, estudiantes, porque eso es otro de los aspectos que muchos estudiantes lo observan. Como maestros exigimos puntualidad y a veces somos nosotros los que más tarde llegamos. Entonces es un aspecto que a veces se contrapone a lo que predicamos en referencia a lo que practicamos. Entonces, haremos al revés. Primero practicaremos para que después de eso podamos recién predicar, ¿no? La descripción, ¿cómo podrían plantearlo? Fortalecemos la estética ecológica, habilidades expresivas y creativas. El criterio de la evaluación demuestra actitudes de respeto en convivencia armónica con la naturaleza. El saber, ¿a qué responde? A través de qué aprendemos el contenido, ¿no? El hacer, cómo y con qué aprendemos, que se refiere a la estrategia como tal. Y el decidir, ¿para qué aprenden? ¿Para qué será que a mí me enseñan a sumar? ¿Será que me enseñan o que yo como maestro enseño al niño a sumar solo para que saque su 100 en el examen? ¿O le enseño a sumar para que este niño pueda ese conocimiento aplicarle en su diario vivir? Entonces, incluso estas interrogantes pueden utilizarlo ustedes al momento de hacer el plan anual trimestralizado y ver si realmente el contenido que van a desarrollar va a ser y va a responder a lo que el estudiante necesita, le va a ayudar a desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas, porque por ahí puede hacer un contenido que no tiene mayor relevancia, entonces ¿para qué siquiera plantearlo? Plantear contenidos por plantear no tiene ningún sentido. Y por último, el producto y la bibliografía, ¿no? El producto comprende la demostración en la aplicación de los saberes y conocimientos de forma tangible e intangible. Ejemplo, sembrado de plantas medicinales y de alimentos naturales, u otro que puede ser la producción de una guía descriptiva del sembrado de las plantas, ¿no? Y la bibliografía que les decía hace rato, que es importante dentro de lo que es su planteamiento dentro del PDC, ¿no? Se presenta como referencia para que maestras y maestros y estudiantes puedan acudir para ampliar información acerca de la temática específica a desarrollar. Se puede incluir la red de internet, revistas, periódicos u otras fuentes primarias o secundarias de importancia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de cómo tendría que estar planteado la bibliografía, pero también respetando lo que es las normas APA, ¿no? Que hay que seguir ciertas reglas para poder hacer la bibliografía, y estoy seguro que eso ustedes lo manejan muy bien. Y bueno, ahora vamos a continuar un poquito viendo de lo que es lo que ayer habíamos conversado sobre lo que es el desarrollo de competencias. Se me ha colgado la máquina, no sé qué. Entonces, colegas, ese es, bueno, mientras va recuperándose mi máquina, eso es en todo caso el procedimiento que ustedes tendrían que seguir para poder hacer el trabajo de planificación curricular, desde lo que es el inicio, desde lo que es el POA,
el plan anual trimestralizado y por último terminar en el PDCA.